La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Señor, la abrimos hoy. Háblanos, por favor, bendícenos, danos sabiduría, que nos ilumine tu Santo Espíritu, Señor, para entenderla cabalmente y aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mirando a Jesús se llama la serie, y hoy vamos a un pasaje de la Escritura que debo decirles que solo en esta iglesia lo vamos a compartir porque es una serie que estamos predicando en toda la red, pero como el domingo pasado tuvimos día y ayuno de oración y yo prediqué en los 3 cultos, pues como sabía que algunos iban a estar en los 3 cultos, prediqué un sermón en cada culto, ¿recuerdan ustedes? Entonces me adelanté a todos los demás predicadores y hoy vamos a un pasaje que no íbamos a abordar, pero ahora que lo abordamos nosotros me parece fantástico. Qué bueno que sí lo abordamos. Es un pasaje complejo, tiene en su redacción una posibilidad de que lleguemos a algunas herejías muy graves, pero bueno, vamos a estudiarlo nosotros, ¿de acuerdo? Y si tiene un nombre, el sermón es, lo tengo memorizado, todo lo tengo fríamente calculado. El nombre del sermón es Perseveremos deliberadamente. Vamos a la introducción y durante la introducción se lee el texto, todo el texto completo, que después estudiaremos parte por parte. Les propongo que lo leamos junto con la hermana Alicia, aunque ella va un poquito más rápido que lo que normalmente leemos en colectividad, pero tratamos de ponernos de acuerdo con ella, que sea nuestra lectura del culto. Adelante con... En el pasaje que hoy nos ocupa, el autor exhorta a los creyentes a perseverar en la fe y les advierte sobre las consecuencias de alejarse de Dios y abandonar el Evangelio. Podemos decir que nos presenta una advertencia seria, pero también una esperanza extraordinaria. Leamos el pasaje ahora mismo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra esperanza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como podemos ver, se trata de una exhortación apasionada a la perseverancia en la fe. El autor nos confronta con la seriedad del pecado y la realidad del juicio divino, pero también nos ofrece la esperanza que hay en la fidelidad de Dios. Sin embargo, está claro que existe una enseñanza muy compleja y difícil de entender, que debemos analizar detenidamente para no crear herejías. Por ejemplo, para algunos la primera parte del pasaje habla de la caída de la gracia, porque dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Opinan que el pasaje habla de la condenación de los cristianos que pecan voluntariamente después de haber sido salvos. Si esto es verdad, estamos en serios problemas, y la enseñanza no es ningún evangelio, sino una muy mala noticia. Además, lo que nos dice es que no hay remedio ni vuelta atrás, sino una condenación irreversible. Así que si esa fuera la interpretación correcta, no solo hablaríamos de la caída de la gracia, sino de la condenación sin remedio,
porque el pasaje dice claramente que no hay oportunidad para el arrepentimiento y no queda ninguna esperanza. Las interpretaciones son diversas y contrastantes, pero de seguro hay una buena e importante enseñanza y eso es lo que vamos a buscar. Nos vamos a dar cuenta de que no se trata de una simple advertencia legalista, sino de una invitación a vivir en una relación real con Dios en Cristo, en quien se revela la gracia y la verdad. Al estudiar detenidamente el pasaje, notaremos que la idea del pecado que maneja no tiene que ver con seguir o no seguir reglas morales, sino con responder o no responder a la revelación de Dios en Cristo con una fe viva y auténtica. Y nos habla de una fe que no es sino una respuesta a la palabra viva de Dios. Estudiemos el pasaje parte por parte y reflexionemos en las enseñanzas que nos presenta. Miremos a Jesús y perseveremos en la fe deliberadamente. Veremos en la fe deliberadamente. Déjame explicar, y creo que va a ser una introducción también para el estudio del pasaje. La palabra deliberadamente tiene que ver con deliberar. Y usted dice, oh, qué sabio es el pastor. Es decir, analizar, discutir, votar, etc. Y nos habla de un acto que se ha considerado detenidamente. Cuando alguien, no sé, hace algo por impulso, se enoja y hace algo, no es deliberado. Eso no es deliberado, aunque a veces hay quien usa esa palabra. No, deliberadamente es analizar los pros y los contras de una idea, analizar la razón o la sin razón de una decisión antes de tomarla. Es resolver algo con determinación, conciencia y conocimiento de causa. Se parece a aquella ilustración o parábola que puso el Señor cuando dijo que un hombre que va a construir una casa primero hace cuentas para saber si le alcanza el material o no, para que no vaya a quedar la mitad y se burlen de él, o aquel que va a la guerra con una persona que tiene más ejército más grande y primero hace cuentas si lo puede vencer y si no manda una embajada de paz. Eso es deliberado, deliberarlo, analizarlo para poder actuar. Algunos sinónimos de esto sería adrede, premeditadamente, a propósito, intencionalmente, voluntariamente, y sus antónimos serían furtivamente, sin querer, se me chispoteó, dijo el chavo, sin pensar, accidentalmente, involuntariamente. En el título de este sermón aparece esa palabra. Creamos, sigamos creyendo deliberadamente, porque también en el pasaje aparece la palabra, aunque nuestra versión traduce voluntariamente, pero otras versiones de la Biblia traducen osadamente o traducen deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente, dice el autor o la autora de esta carta o de este documento, en este caso se habla de pecar intencionalmente o deliberadamente, y creo que en el desarrollo del pasaje, por eso yo le he puesto así al sermón, sigamos creyendo, no, ¿cómo le puse? Ya dijimos que me lo aprendí bien fácil. Perseveremos en la fe deliberadamente. Yo le puse así porque creo que el pasaje habla de pecar voluntariamente o deliberadamente, porque después nos exhorta a creer deliberadamente y a tomar la decisión deliberada de seguir al Señor sin dar marcha atrás, como si le dijera, ustedes que tienen las ínfulas para pecar voluntariamente, pues tengan las ínfulas para creer en Jesús deliberadamente, porque se requiere la misma fuerza. Se requiere la misma fuerza para una cosa que otra, una acción deliberada, voluntaria. Reflexionemos en las siguientes enseñanzas, porque, oiga, ¿está de acuerdo conmigo en que el pasaje sí está complejo? Vamos a leerlo otra vez en el contexto de la primera enseñanza. La primera enseñanza es esta: sigamos creyendo deliberadamente. Díganla conmigo, anuncien la primera enseñanza conmigo. Sigamos creyendo deliberadamente. Miren el texto, se los leo para que ustedes lo mastiquen ahí, se los leo y vean la cosa grave que dice aquí. Es más, al leerlo otra vez, usted va a decir, mejor predique de otra cosa, pastor. Tan bonitos que son los salmos, ¿qué le pasa? ¿Por qué predica esto? Porque miren lo que dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Solo hace falta un ¿no es cierto? Dígame si no está fuerte esto. ¿Y si predicamos otra cosa? Abran sus Biblias en el Salmo 100, por favor. Está más bonito, ¿no? O sea, ¿qué onda con este texto? Existe una gran controversia entre los estudiosos de la Biblia y entre denominaciones respecto a lo que significa este pecar deliberadamente. Todos entendemos qué es pecar deliberadamente o pecar voluntariamente. Todos entendemos, pues, pecar. O sea, ¿a poco podemos decir que usted puede decir, no, yo pequé sin querer? Fue sin querer queriendo. Un pecado muy común. Dicen las estadísticas que en las iglesias evangélicas el 50% de los miembros no diezma. El Señor dice en Malaquías,
me habéis robado. Y el pueblo dice, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Y qué podemos decir? No, se me chispoteó. O sea, pues es un acto de voluntad el pecado. De hecho, si no es un acto de voluntad, pues no es un accidente, un tropezón. No lo hice. Vas caminando y le pegas a una persona y la tiras. No es pecado, tú no querías tirarla. Pues es un accidente involuntario. Pero el pecado es un acto de voluntad. Y aquí dice que si pecamos voluntariamente no queda más sacrificio. Es una controversia. ¿Qué significa esto? Todos entendemos qué significa pecar voluntariamente, pero lo que no entendemos es la tremenda advertencia que dice que no hay remedio, está perdido para siempre. Al parecer lo que dice es que si nos convertimos y aprendemos la palabra de Dios y después de eso cometemos un pecado voluntariamente, nos condenamos sin remedio porque ya no hay ningún otro sacrificio por nosotros. Dice que no queda más que una horrenda expectación de juicio y hervor, hasta eso de hervor de fuego, me hace pensar en la olla caliente de la bruja de Hansel y Gretel, ¿no? O sea, es como macabro este asunto. ¿De qué habla este texto, por Dios? Para entenderlo mejor, leamos este versículo en otras versiones. Me ocurrió, vamos a otras versiones, a ver si nos dan luz. ¿Me acompañan? Léanlas conmigo. La Nueva Versión Internacional traduce así: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. La Nueva Traducción Viviente dice así: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Reina Valera Contemporánea, lean conmigo. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. La Biblia latinoamericana dice: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Y la Biblia de los hispanos dice así: porque si después de haber conocido la verdad continuamos pecando intencionadamente, ¿qué otro sacrificio podrá perdonar los pecados? Oiga, ¿le aclaró las cosas? A mí no, sigo peor. Ya no sigamos leyendo más versiones porque mientras más nos hundimos. Porque más claro queda que si somos cristianos ya y pecamos voluntariamente, y yo no veo cómo podemos usted y yo disculparnos y decir no fue voluntariamente, y estamos perdidos y no queda pecado, o sea, se acabó la gracia, o sea, ya se acabó, no hay. Aparentemente eso es lo que dice, ¿no es cierto? Mejor cambiemos de texto. No, algo dice este texto. He aquí algunas ideas bíblicas que debemos considerar para entenderlo mejor. Déjeme, hagamos la exégesis juntos. Déjeme poner algunas cosas que debemos considerar para entender este pasaje, de acuerdo a los principios de interpretación bíblica que dicen: un pasaje oscuro se alumbra con otros pasajes alumbrados, o se alumbra con el contexto teológico, con las ideas, con las cosas que sabemos acerca de quién es Dios y qué quiere, con otros textos de la Biblia que nos pueden ayudar a interpretar este. ¿De acuerdo? Entonces vayamos a eso. Les quiero decir que en la ley del Antiguo Testamento se nos habla de un parámetro para los delitos involuntarios. Allá en Números 15, 27 al 31, no lo vamos a leer, pero hay muchos otros más, en donde dice que si un hombre accidentalmente golpea a otro o incluso lo mata, debe pagar algo por eso. Igual que el día de hoy, si usted atropella a una persona, aunque usted no haya tenido la culpa, usted tiene que pagar el hospital, pero no le hace nada a él, no se aplica la ley del talión. Porque en otro caso dice que si intencionalmente una persona le corta una mano a uno, pues que le corten la mano a él. ¿Ha leído eso usted? Incluso que si alguien le quita la vida a uno, él debe perder la vida. Eso dice, pero sí hay una regla para las cosas que son involuntarias o voluntarias. Hay una regla sobre eso. Eso hay que leerlo, hay que entenderlo, porque el texto dice: si pecaremos voluntariamente. Entonces nos guía al Antiguo Testamento. Hay una cierta regla, principio sobre lo involuntario y lo voluntario. Pero es interesante que sí, que si usted por accidente hacía algo, era involuntario, no lo mataban, no le juzgaban, sino que solamente tenía usted que pagar. ¿De acuerdo? Evidentemente no es lo mismo hacer un daño con premeditación que hacerlo por accidente. Pero hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que van todavía en la caravana con Moisés. Ya cruzaron el Mar Rojo, ya recibieron la ley de Moisés, en donde dice que el día sábado debe descansarse, que es día santo del Señor. Y el pasaje dice que encuentran a un hombre en día sábado recogiendo unos palos para su casa, así como leña. Pero así dice palos, dice el texto. Encontraron a un hombre, son
Son todos hebreos y unos de ellos encuentran a otro, un vecino, recogiendo palos en día sábado, que debería estar orando, descansando en su casa, enseñando a sus hijos la palabra, enseñando a sus hijos pequeños lo que Dios hizo desde que salieron de Egipto y todo eso. Y este hombre anda buscando leña. Yo hasta lo veo más grave porque pienso, pues a lo mejor tenían frío, a lo mejor tenía una niña enferma, necesitaba leña. Yo recuerdo cuando una vez salí corriendo de mi casa a conseguir un tubo para el calentón porque hacía mucho frío, estaba nevando. Yo dije, no, se me van a morir esta noche, y salí corriendo. Pienso en ese hombre. Pero la escritura dice que lo agarraron, los dos otros hebreos que lo vieron, lo tuvieron encerrado en su casa, en una casa, porque no sabían qué hacer con él, porque estaba violando la ley. Y luego fueron con Moisés y le dijeron, encontramos a este hombre recogiendo unos palos. Les va a algunos a doler y les va a cuatrapear la vida y el cerebro, porque le dicen a Moisés eso y Moisés habla con Dios y Dios le dice, el tal debe morir. Y lo sacan del campamento y lo apedrean. ¿Sabía usted eso? Y usted dice, y la ley dice que si alguien accidentalmente mata a otro no le haga nada. Y este recogió unos palos. Y usted está ahorita enojado con Dios o con la ley, o está pensando como piensan los detractores de la palabra, no, ese Dios es otro Dios que no sé qué. Pero me deja explicárselo tantito. Ese hombre cruzó el Mar Rojo en seco, cuando Dios en una forma milagrosa y extraordinaria hizo que su siervo extendiera su vara y el mar se abrió delante de todos. Ese hombre vio a Dios hacer que el mar se juntara y destruyera a los egipcios que los iban persiguiendo. Ese hombre vio una nube que le cubría de día cuando había mucho sol en el desierto, para que Dios los protegiera y pudieran caminar. Y vio en la noche un resplandor, una lumbrera que dice la Biblia que puso Dios para guiarles en la noche. Ese hombre vio a Dios hacer temblar un monte cuando su siervo Moisés estaba hablando con él. Y ese hombre escuchó la voz de Dios a través de Moisés que decía, el día sábado no trabajes, habla conmigo, ten compañerismo conmigo, trabajan los demás días, pero ese día conmigo. Y ese hombre le importó un comino lo que Dios dijo. ¿Me estoy explicando? Si alguno piensa que qué malo es Dios, que no sé qué, el pecado es serio, hermanos. El pecado es algo muy grave, no es cualquier cosa. Dios es un Dios todopoderoso, maravilloso, lleno de amor para nosotros, que hace cosas y nos pide bastante poco para lo que da. Bastante poco, obediencia. Así es que no se quede con la idea de que qué reglas, qué ley está, no sé qué. Y de hecho, a mí no me sorprende que aquel hombre haya sido enjuiciado y condenado a muerte. No me sorprende eso. Me sorprende que yo esté vivo. Eso me sorprende. Y ahí disculpe que lo involucre, pero también me sorprende que todos aquí estemos vivos. Porque usted y yo hacemos lo que ese hombre. Tomamos en poco sus mandamientos. Nos importan de repente poco sus mandamientos. Así es que esto de pecar deliberadamente habla de algo muy serio. No está hablando el autor de este texto, se los voy diciendo de una vez. No está hablando y el que diga una mentira o el que diga chisme, no está hablando de eso. Cuando dice si pecaremos voluntariamente, está hablando del pecado fundamental de la vida, del desprecio de la autoridad del Todopoderoso sobre nosotros. No está hablando de cosas, no está hablando de leyes, reglas éticas simples. No, Señor, está hablando de la ley fundamental de la vida. Sigamos estudiando esto, porque estoy poniendo puntos que nos ayudan a interpretar. Ya dijimos el asunto del Antiguo Testamento, que se habla de los pecados voluntarios o involuntarios. Esta palabra que estamos estudiando, que nos parece rara de interpretar, es una exhortación para creyentes que conocen la palabra del Señor. Sí, Señor. Mire, yo podría salir del problema diciendo, no, hermano, lo que pasa es que este texto es para inconversos. Estos son los inconversos, son judíos. Ellos son judíos, sí recibieron la palabra, porque ahí dice que después de haber recibido la palabra, los judíos sí recibieron la palabra. Los judíos sí recibieron la guía de Dios. El Espíritu Santo de Dios los guiaba, son pueblo escogido. Pero resulta que rechazaron a Jesús, están perdidos. Y así nos quitamos de problemas. Ya sabemos, el texto es para judíos inconversos. Pero no, tenemos que decir que no. Él está hablando a judíos convertidos. Ellos sí son cristianos. Recordemos que la comunidad que recibió este pasaje está experimentando la tentación de abandonar la fe, regresarse al judaísmo, porque están siendo perseguidos por el Imperio Romano, porque Roma corrió a todos los judíos y especialmente a los cristianos los persiguió que vivían en Roma. Les decomisó sus bienes y metió a algunos a la cárcel y demás, y tal vez por eso se quieren regresar, pero no son inconversos. Parece que sí son cristianos. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué creo eso.
Y no puedo mentirles para decir, no, es que se trata de una sentencia para inconversos, como diciéndoles a esos judíos, y sí, si ustedes siguen pecando deliberadamente, o sea, siguen negando a Jesús, pues se van al infierno. Pero no es lo que está pasando, porque el autor de este documento está siendo inspirado por Dios. Él ni sabe, pero él está siendo inspirado por Dios, está escribiendo un libro sagrado. Él cree que está escribiendo solamente un comentario acerca de algo, pero en realidad Dios lo está usando para hacer algo. Es cristiano, es un cristiano. Y él dice en primera persona del plural: si pecaremos voluntariamente, se incluye. No dice, ay, ustedes sí, como predican muchos predicadores, ustedes siempre usan la segunda persona. Él usa primera persona: si pecaremos voluntariamente. Se está hablando de sí mismo. Así es que no es un pasaje para inconversos, es un pasaje para cristianos. Él se involucra: si pecamos voluntariamente, dice. En otros lugares de la Biblia, otra cosa que decir, en otros lugares de la Biblia se habla de la apostasía. Y se usa la palabra apostasía, así es la palabra griega, de hecho. Al español solo se translitera, no se traduce, se translitera, que tiene que ver con alguien que, habiendo creído en Dios, habiendo creído en sus enseñanzas, finalmente lo niega y se aparta de él. Ese es un pecado que podían cometer los judíos, porque un judío, imagínense, dígame una cosa, los que salieron de Egipto, ¿Dios los llamó a salir de Egipto? Sí. ¿Dios los escogió como pueblo? Sí. ¿Dios les dio promesas? Sí. ¿Les dio la ley? Sí. ¿Les dio la presencia de su Santo Espíritu? Sí. ¿Hizo milagros en su vida? Sí. ¿Les prometió que venía el Mesías? Sí. Pero cuando vino el Mesías, ellos lo rechazaron. Eso es apostasía. Habiendo recibido la palabra, la apostasía la puede cometer un hijo nuestro, porque crece en la iglesia, lo presenta el pastor aquí, va a la iglesia infantil, va a la escuela bíblica de vacaciones, hace el drama aquí, le hace de Santa Claus, de piñata o de angelito, dice textos bíblicos, se sabe textos bíblicos, y cuando llega a ser un joven reniega de la fe y se va. Eso es apostasía. Pero no habla de un cristiano que se desconvierte, no, habla de una persona que ha vivido envuelto en el mensaje y que lo rechaza finalmente. ¿Sí me expliqué? Eso es la apostasía. Pero este parece que no es ese pecado, porque resulta que no usa la palabra. Tan sencillo que hubiera sido que dijera: y si cometemos apostasía, y si apostatamos de la fe, no queda más remedio. Pero no habla de eso, no usa eso, no usa esa palabra apostasía. Podemos pensar que está hablando, eso es lo que dicen muchas personas, perdonen ustedes, porque estoy deshidratado. Algunas personas creen que está hablando de esto. Está diciendo que es absolutamente posible y que es un peligro que un cristiano, después de haber aceptado la fe, regrese a su vida antigua, cualquiera que sea, y se aparta del evangelio, niega el evangelio. Si eso estuviera diciendo ese texto, estaría en contra del mismo documento llamado a los Hebreos, porque el autor o la autora de este documento antes nos ha dicho que de eso no se puede, porque nos ha dicho que la conversión, el creer en el Señor, la salvación, no es solamente que nos pusieron palomita, ya está salvo, no, sino que nos transformaron. Dice que la ley y los sacerdotes del Antiguo Testamento, por eso tenían que hacerlo otra vez y otra vez y otra vez, porque no limpiaban la conciencia de la gente. La gente sigue siendo la misma pecadora, pero que Cristo, el sumo sacerdote, Él sí nos limpió. Mire cómo dice, vamos a leer Hebreos 9, 14 al 15, lo leen conmigo por favor, ¿cómo dice? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Ahí nos detenemos tantito, ¿capta eso? Limpiará nuestras conciencias. O sea, la salvación no es solamente que nos dieron palomita, ya esté salvo, anótenlo por favor, apártenle un lugar. No, nos cambió, nos limpió. Eso no podía hacer la ley. Eso no podían hacer los sacrificios de animales del Antiguo Testamento. Eso no hacían eso, no cambiaban nada. Por eso seguían siendo los mismos, pero Cristo sí vino y sí nos cambió. O sea, salvarnos no solamente nos puso en el libro de la vida, sino que nos cambió la conciencia. Sigan leyendo conmigo, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. O sea, ahora nos puso en un trabajo. Sigan leyendo por favor. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para que la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 3 palabras preciosas: la promesa de la herencia eterna. Era promesa, pero se convirtió en herencia y además eterna. O sea, no hay posibilidades. Entonces, hermanos míos, este pasaje, aunque aparentemente dice eso, que se puede ser cristiano, haber recibido la palabra y luego de repente rechazar todo y perderte para siempre, no es lo que dice.
Que quede claro, no habla de eso, no habla de que una persona salva puede dejar de ser salvo. Es decir, no es posible que un cristiano verdadero, que fue limpiado, transformado, redimido eternamente, abandone la fe, porque su salvación y su permanencia no dependen de sus fuerzas, sino de lo que el Señor hace en su vida. Entonces, hermano, por lo pronto descansemos. Ay, gracias a Dios. Por lo pronto descansemos, hermanos míos. No, el texto no dice que usted, si es un cristiano, porque mire, a ver, hermano, ¿cuántos aquí han recibido la verdad de Dios? ¿Cuántos han recibido la palabra y la verdad de Dios? Muy bien, el texto dice que si habiendo recibido la verdad de Dios, la palabra de Dios, y pecas voluntariamente, estás perdido. Eso no es un evangelio, eso es más bien una mala noticia, ¿no? Aparentemente dice eso, pero yo les digo, no dice eso. Por lo pronto, pero usted todavía no sabe por qué digo que no dice eso, todavía no se lo demuestro, pero sí, no dice eso, porque está en contra de lo que dijo antes, que la salvación es una promesa eterna. No estoy enojado, nomás que sí, que es una promesa eterna realizada auténticamente en nosotros. Por eso digo, insisto, póngame otra vez eso que me puso tarde, pero ahora póngamelo, lean conmigo por favor esto. No es posible que un cristiano verdadero, que fue limpiado, transformado y redimido eternamente, abandone la fe, porque su salvación, su permanencia no dependen de sus fuerzas, sino de lo que el Señor hace en su vida. Y les doy otros textos para probar eso. Yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿En quién he creído? En Jesús. Yo no puse mi salvación en Santander, ni en BV, no sé qué. No puse ahí, no puse ni en Banco Azteca, menos. No, yo puse mi alma en las manos de Jesús y Él no me va a perder. Y Judas 24 también dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. O sea, yo puse en las manos, mi vida en las manos de Jesús. Entonces eso estoy seguro. Entonces eso no dice el texto, pero ¿tiene alguna enseñanza? Sí tiene una enseñanza. ¿Qué es entonces lo que significa esta palabra y cuál es la intención de la enseñanza? Dos cosas. Ahora voy a decir dos cosas que tienen que ver con este versículo que estamos estudiando, que es el punto más largo. No se preocupen, los otros son más breves porque este los aclara a todos los demás, pero voy a decir dos cosas de este versículo y luego vamos los demás versículos y vamos a aclarar más lo que significa esta sentencia. Dos cosas entonces. En primer lugar, no existe tal cosa, hermanos míos, como la salvación intermitente. No existe tal cosa. ¿De a qué me refiero? Mire, aquel que deliberadamente rechaza al Señor se pierde para siempre, punto. Es decir que la salvación intermitente en la que creen los que creen en la caída de la gracia, en otras iglesias, en otras congregaciones, hablan de la caída de la gracia, que uno se puede perder, pero también hablan de volver a arrepentirse. De hecho, en las campañas evangelísticas de esta clase de iglesias, no solamente se toman en cuenta los que se entregaron a Cristo, también se toman en cuenta los que regresaron. Tuvimos 25 conversiones y 32 restauraciones. ¿Qué es eso? De alguien que ya era cristiano, estaba bautizado, todo eso, ha tenido cárcel, se la regó, cayó y se fue al mundo, o no se fue al mundo, sencillamente cayó, entonces pues él piensa que se perdió, que ya no es salvo. En ese ratito, por lo menos esa semana y media no fue salvo. Qué bueno que no se murió, porque lo agarra la muerte en ese periodo de no gracia, y eso sí es desgracia, ¿verdad? Entonces que te agarre la salvación en gracia. O sea, entonces la salvación es cuestión de suerte, en donde te agarre, ¿no? Porque donde tengas un mal pensamiento y chocas y no alcanzaste a volver al arrepentimiento, entonces eso no existe. Eso no existe. Si estás perdido, estás perdido. Y si eres salvo, eres salvo. No hay tal cosa como que puedes, ya soy salvo porque creí, pero luego la regué, entonces me caí de la gracia, pero entonces voy al culto y pido perdón y otra vez me subieron a la gracia. Ya he platicado cómo va a estar el libro lleno de borrones en el cielo, ¿verdad? El libro de la vida. Eso no existe. Es decir, perder la salvación cuando pecamos y arrepentirnos para ser salvos otra vez y después de nuevo y otra vez salvo es una herejía absurda basada en una mega ignorancia respecto a quién es Dios. Segunda cosa que dice este pasaje: todo ser humano debe tomar una decisión voluntaria, deliberada, consciente e irreversible respecto a su relación con Dios. Lo que dice este pasaje es que es grave este asunto. Este asunto es grave. Esta voluntariedad de la vida es grave. Me faltó un detalle cuando les quise poner sobre la mesa elementos que debemos considerar. Hay uno más que aquí cobra su importancia. La palabra pecar, el verbo pecar en griego es el verbo amartía, que literalmente significa errar al blanco.
fallar al propósito, no hacer aquello para lo cual fui creado. O sea que el texto podría traducirse: porque si erramos al blanco en nuestra vida, voluntariamente, no hay más sacrificio. Podría traducirse: porque si no cumplimos el propósito de Dios para nuestra vida, no hay. Eso es lo que dice el pasaje. Entonces es muy importante, porque usted y yo en español decimos pecar, y usted y yo sabemos que cuando pensamos en pecar, pensamos en mentir, robar, pecados sexuales, matar, pensamos en eso. Pero la palabra pecar en el griego significa fallar al propósito por el que Dios nos creó. Eso es muy importante. Entonces, no perdamos de vista este asunto. Segundo lugar, todo ser humano debe tomar una decisión voluntaria, deliberada, consciente y irreversible respecto a su relación con Dios. Hermanos míos, preciosos jóvenes aquí, por favor, ¿qué vas a estudiar? Es muy importante ese asunto de la carrera. Ahí tienes tú personas que ya van en segundo de la carrera y se cambian a otra. Es muy importante, ¿qué vas a estudiar? Tómalo en cuenta. Y otra cosa muy importante, joven, ¿con quién te vas a casar? ¿Él o ella? Yo siempre digo que debe ser un cristiano solvente y guapo. Cristiano porque es hijo de Dios, no del diablo. Y si no, míjate, ¿qué suegro vas a tener? Debe ser solvente. No millonario, aunque sería bueno que fuera millonario, pero que trabaja, que es esforzado, no es un holgazán o una holgazana. Y guapo. ¿Por qué? Porque tú eres una chulada y él o ella debe ser, pues, o sea, ¿sí me expliqué? Porque los cristianos son guapos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿Cuántos dicen amén a eso, como dicen los carismáticos? Muy bien. Hermano, es muy importante qué vas a estudiar, es muy importante con quién te vas a casar, pero las dos decisiones multiplicadas por 1 trillón no se comparan a la importancia que tiene qué vas a hacer con Dios. Y sabes una cosa, que a algunas personas les importa más con quién se van a casar y qué van a estudiar que qué van a hacer con Dios. Lo dejan para después eso, les importa un comino eso, lo dejan para después. Es una decisión que no les importa. De hecho, algunas personas incluso se casan con quien Dios manda que no se casen, porque les viene importando poco a quién es Dios. Como el que juntaba palos, que te puede parecer que es muy grave lo que hizo, que no es tan grave, perdón, que es muy grave lo que hizo Dios. Dios es Dios. Y tú y yo lo hemos visto hacer maravillas. Y no es como para no tomarlo en cuenta, no es como para ignorarlo. Esto dice este pasaje. Eso es lo que dice. En primer lugar, que la salvación es para siempre y también la condenación es para siempre, que no hay términos medios. Y también dice que todo ser humano debe tomar esta importante decisión. Esa decisión tiene que ver con aceptar el propósito de Dios o rechazarlo. Esa es la acción de rechazar el propósito de Dios, es fallar al blanco. Es fallar al blanco, es pecar. Es decir, es no cumplir el propósito que Dios tenía para nosotros. En conclusión, cualquiera de las dos decisiones es definitiva e irreversible. Luego entonces, si somos salvos, es para siempre. Y si alguien deliberadamente rechaza la gracia, la decisión también es para siempre. ¿Está claro esto? De hecho está hablando, me parece a mí, del pecado imperdonable, del rechazo deliberado. De hecho mire cómo dice el versículo. Mire, lo leo otra vez. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, o sea, si fallamos al plan de Dios, o sea, si no damos al blanco voluntariamente, por decisión propia, deliberadamente, habiéndolo pensado y habiendo decidido eso, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos habla, porque Él es la espada del Espíritu, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino horrenda expectación de juicio. O sea, sí está hablando de algo muy serio, de un rechazo deliberado de la verdad de Dios. Ahora bien, en conclusión, cualquiera de estas dos decisiones, ya dijimos, es definitiva, cualquiera de ellas. Ahora, el autor o la autora de este documento escribe a los cristianos de una comunidad judía que estaban siendo perseguidos, lo hemos dicho cada rato, y les presenta esta enseñanza. Y yo creo lo siguiente, aquí les empiezo a aclarar más qué es lo que creo que está haciendo esta persona al decir estas cosas. Le está aclarando, le está diciendo estas cosas no porque crea que ellos van a cometer el pecado, no, sino porque quiere advertirles de lo serio que es esto, de lo serio que es que algunos de esos judíos sí se alejaron. Es probable que hubo algunos en aquella época que sí apostataron de la fe. No eran salvos, eran judíos queriendo creer o integrándose a la iglesia, pero finalmente se regresaron. Y el autor de este documento
Le está haciendo ver lo grave que es esto para que ni les pase por la mente. Me parece que está haciendo lo que hacemos nosotros. Yo por lo menos sí lo hago. Cuando evangelizo a alguien, le cuento las 4 cosas que todo ser humano debe saber. Y le digo, mira, Dios tiene un plan para nosotros, que tengamos vida eterna. Juan 3:16, le leo. Y luego le digo, pero los seres humanos tenemos un problema. Y no le digo, pero los seres humanos tienen un problema. Tú tienes un problema, pecador. No, es hasta ofensivo. Le digo, tenemos un problema. Los humanos somos pecadores. Y le leo Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos están destituidos de la gloria de Dios. Y le digo, estamos separados de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios por nuestro pecado. Y yo digo en primera persona. No digo porque ustedes bola de pecadores, hasta gordo le caigo y me deja de oír y se va, ¿no es cierto? Me pongo en su lugar, porque es la manera de hablar para ilustrarle el problema que tenemos. Ahora, a mí ya me lo resolvió Dios, pero el problema también es mío, ¿no? Y así, creo que así está hablando el autor de esto. Está ayudándole a ellos. Si les pasa por la mente, quiero decirles que no pueden hacer eso. Quiero decirles que eso es absurdo. Eso solo lo hacen algunas. Creo que está hablando en esos términos. No está hablando de la que es la gracia. Es un hecho que no, porque estaría contradiciéndose a sí mismo en lo que dijo antes. Creo que está exhortándoles a seguir creyendo deliberadamente. Está exhortándoles a tomar una decisión deliberada, a seguirle de verdad, a seguirle con más ganas, a seguirle con más fe. Me parece que es como si usted me pidiera que hablara yo con sus hijos, algunos que están allá desde casa, tal vez que no asisten y que dicen, yo soy cristiano, no te preocupes, mamá, yo soy cristiano, no voy a la iglesia porque no creo en la iglesia, no creo en la religión organizada. Algunos muy intelectuales dicen eso, ¿no? Y dicen que están allá afuera. Es como si les dijera a esos, cálmala, camarada, cree en Cristo deliberadamente, analízalo bien, analiza sus mandamientos, sus ordenanzas y cree bien como debes creer en Él, piénsalo bien, síguelo deliberadamente. Creo que es lo que está haciendo. Por eso vayamos a una segunda enseñanza. Sigamos deliberadamente aunque otros no lo hagan. Pueden leer conmigo versículos 28 hasta el 31, por favor. Como dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Puede ver usted esto? Pisotear la sangre de Cristo, dice, y lo dice, afrenta al Espíritu Santo. ¿No se llama así el pecado imperdonable? Es un rechazo de la gracia salvadora de Jesús, pero se llama blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el encargado de convencernos de eso. Y cuando alguien no le hace caso al Espíritu Santo y desprecia lo que Jesús hizo, ahí está el pecado. Y de eso está hablando aquí el escritor de este documento. Y dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará, perdón, me salté mucho, ¿verdad? Dice, y tuviere, desde ahí leamos, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, de la cual fue santificado, sigan leyendo conmigo, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo doy el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Está claro, hermanos míos, que los lectores de este documento no estaban cometiendo el pecado de apostasía. Sí existieron muchos que lo hicieron. Andaban en las filas del cristianismo, no convertidos, pero se regresaron precisamente porque no eran convertidos, como la parábola de las semillas en el terreno, ¿se acuerdan? Una semilla cayó en el camino, se la llevaron las aves que representan el diablo. Una semilla cayó en pedregales, creció muy rápido, pero no tenía raíz, se secó. ¿Recuerdan eso? Una semilla cayó en espinos, creció, pero los espinos la ahogaron. Y una cayó en buena tierra. Sí, está claro, la semilla puede caer, pero no siempre da el fruto correspondiente. Creo que de eso está hablando aquí. Hubo unos que sí se alejaron. No creo que ellos, los que recibieron la carta, estaban haciendo eso, pero precisamente el que le escribe esto es para que sean fieles y deliberadamente buenos cristianos. Por eso, hermanos míos, creo que es una exhortación a mantenernos fieles y a mantenernos fieles, vigentes, activos, veraces, auténticos. Por eso les quiero proponer 3 cosas que hagamos al respecto, hermanos. Creo que esta palabra, que desde que la leímos por primera vez, yo la hice ver como difícil de entender, lo cual que sí creo que es así, y que parece tremenda, ¿no? Como más que evangelio, parecía mala noticia. Pero tiene una intención de hacer de nosotros mejores personas. Y creo que hay 3 cosas que podemos hacer. Pónganmelas una por favor. La primera, lean conmigo, por favor. Hermanos,
Oremos por los que están pensando desistir. ¿Sabe una cosa? Es bien triste, pero los seres humanos somos seres gregarios, ¿no es cierto? Por eso dicen, ¿para dónde va la gente? O al revés, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Lo dije al revés. Dije como los chistes de Chespirito. Sí, pero sí, la idea es que seguimos. Por ejemplo, ¿no ha visto en videos en YouTube, en internet, una patita que va con sus patitos y luego ella se tira de un puente y los patitos no se tiran? ¿Los ha visto? Pero viene Toña Machetes, o sea, la patita niña más atrevida, mi hermana Ivonne. En mi familia, mi hermana Ivonne era la Toña Machetes. La Ivona era tremenda. Más que mi hermano mayor, que era mayor que ella también. Más que su cuate, porque mi hermana era cuate de otro y era más valiente que mi hermano. Yo estaba chiquito, así es que conmigo no cuenta. Pero ella se tiraba primero que cualquiera. Se subía en la vaca primero que cualquiera. Y entonces llega el patito y con que se tire un patito, los demás van como máquina de hacer chorizo. ¿Cierto o no es cierto? O sea, el primero es el que batalla, pero cayendo ¿cierto o no es cierto? Así somos los seres humanos, seres gregarios, como los patitos son gregarios también, y nos gusta hacer lo que hacen los demás, y eso causa un problema serio. Miren, en mis años de pastor, si saben que ya soy más grande que algunos de ustedes, ya les he dicho que yo ya prediqué en la boda de una joven que también prediqué en la boda de sus padres, lo cual ya me hace bastante viejo, ¿no? Ya predicar boda en 2 generaciones sí está grueso. He pasado por muchas ovejas, he sido pastor de muchas ovejas. Aquí nomás tenemos 26 años mi esposa y yo, y me doy cuenta de lo siguiente, que de repente un grupo de amigos de la unión de jóvenes son bien padres, se la pasan bien suave, bien fieles, cantando al Señor, toman decisiones en los campamentos, cantan aquí al frente, hacen la obra de teatro, la hacen de María, de José, de uno de los ángeles, del ángel o de los magos, etcétera, etcétera, y están fieles, y de pronto se juntan. Después de años ya están casados unos, otros divorciados, otros solteros, y se juntan, y más de la mitad no permanecen en el Señor. Más de la mitad andan bien fuera, bien lejos del Señor, bien lejos, sin Cristo, alejados. Eso tristemente pasa eso. Y algunos hasta, yo no digo que los odies, no, ora por los que están pensando en desistir, o por los que ya desistieron y tal vez hay algo de fe en sus corazones y quieran regresar. Esto es importante, que esto es lo que estaba pasando. Una comunidad de judíos que aparentemente aceptaron el cristianismo, algunos de ellos sí, algunos de ellos no, pero estaban luchando con eso, algunos se regresaron, y esta carta es escrita a los que no se regresaron, y es con la intención de hacerlos fieles y que permanecieran en el Señor. Por eso les propongo que oremos por los que están pensando en desistir. Segunda cosa, hermanos, lean conmigo por favor. Mantengámonos fieles, siendo ejemplo para otros, siendo ejemplo para otros. No seas de los que están alejados. Cuando voy a Chihuahua es triste, porque me junto con amigos. Bueno, es alegre porque me junto con amigos cristianos, pero de repente, oye, fulano, no, ya no está, ya anda no sé dónde. Y fulano, pues ya no es fulano, ahora es fulana, o es lo que él cree. ¿Sí me explico lo que quiero decir? ¿Qué onda con eso? Y yo me acuerdo cuando andábamos juntos, cuando nos subíamos a los camiones a predicar el evangelio, porque yo soy de esa generación que nos subíamos a los camiones a predicar, y en las plazas, así tipo hippies, todos greñudos andábamos a guitarrazo limpio y predicando en las plazas, y ese andaba con nosotros, y ahora resulta que anda bien lejos. No, por favor, no, hermanos, oremos por los que están por desistir o quieren desistir, pero mantengámonos fieles, siendo ejemplo para otros. Y tercera cosa, hermanos, que nos dice aquí, lean conmigo: ante los que abandonan, fortalezcámonos más. ¿Se acuerdan de ese poema? En ningún culto se han acordado casi nadie, pero ¿se acuerdan de ese poema que dice, creo, se llama Creo, y dice: aunque la ciencia engreída no te ve, yo te veo? ¿Se acuerdan de ese poema? Es muy lindo ese poema, pero hay una parte que me gusta que dice: por cada alma que duda, mi alma grita, yo creo. Me gusta eso. Ante los que dudan, ante los que abandonan, ante los que reniegan, tú cree más, hermano, por favor. Ante eso, fortalezcámonos más. No porque me da gusto que flaqueen otros, no, sino porque entonces quiere decir que hago más falta. Hago por lo menos lo doble más falta, porque ya uno se nos echó para atrás. Entonces tengo que salir al quite, ¿no? Como un soldado que cuando ve que matan a uno de sus compañeros, dice: entonces yo tengo que estar más listo porque ya nomás hay uno aquí. Así, si hay uno descalabrado, tú ora por él,
Mantengámonos fieles para el ejemplo, pero también no abandonemos. Pero hay algo más que nos dice el texto, hermanos. Sigamos haciendo historia deliberadamente. Les leo yo este pasaje. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, fíjese que si fueron cristianos, si eran cristianos, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulación fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sigamos haciendo historia deliberadamente, hermanos míos. Recordemos, lean conmigo esta declaración, lean conmigo. Recordemos que somos parte de una historia llena de héroes que nos antecedieron. No me lo tomen a mal este ejemplo, no valgo mucho yo, no soy gran cosa, pero un día fui a predicar a un congreso juvenil, había muchos jóvenes, yo recién llegué en el avión y me llevaron corriendo al lugar, ya estaban empezando el culto donde yo iba a dar una conferencia. Y entré y me fui adelante para poder subir después al púlpito, y había un lugarcito por ahí, me senté entre unos jóvenes, estaban cantando todos, y de repente quien estaba dirigiendo dijo: hermanos, ya llegó nuestro hermano Gilberto Gutiérrez, él va a ser el conferencista ahorita esta noche, vamos a cantar otro canto, pero gracias a Dios, hermano Gilberto, póngase de pie. Me puse de pie, y el joven que estaba al lado tuvo un casi colapso nervioso. Yo me senté y él estaba así temblando, me dijo: ¿usted es Gilberto Gutiérrez? Le dije: sí soy, o eso creo. Le dije: el mismo que viste y que a veces calza. Y él dice: quería conocerlo en persona. Gracias. Y me agarraba así, hasta le sudaba la mano. Yo hasta me puse nervioso. Estaba muy emocionado. Yo decía: ¿con qué poco se conforma este amigo? Jesús dijo cuando un centurión mostró una gran fe, y él se sorprendió y dijo: ni en Israel he encontrado tanta fe. Y luego dijo Jesús: pues os digo que en el reino, y se refiere a las bodas del Cordero en el cielo, dijo: en el reino algunos como él se sentarán con Abraham, con Isaac, con Moisés. ¿Se imagina, hermano? Sentado en la vida eterna, y aquí al lado el Davicho, David, el rey David, y yo ahí con él. David, ¿cuándo nos echamos uno juntos? Porque yo también soy compositor, le puse música a tu salmo. ¿Se imagina? Sentado aquí David, y acá Jeremías, llore y llore. No, en el cielo no hay llanto. En el cielo no hay llanto ni dolor, ¿verdad? O sea, hermanos, somos parte de una estirpe de gente, de héroes. Y eso sí me motiva a seguir a mí. Eso sí me motiva, por Dios que sí. Y de eso habla aquí, y les dice: y además, hermanos míos, seamos conscientes de los sufrimientos que enfrentamos por la fe que profesamos. O sea, estos cristianos que tienen dudas, que están siendo perseguidos, que necesitan fortaleza, habían sufrido por Cristo. Ya habían sufrido, habían sido decomisados sus bienes, los habían expulsado de Roma y esas cosas. Oiga, y ahora echarse para atrás. No, permítame, ya les conté esta historia a algunos de los que son viejos aquí. ¿Han ido a Janitzio? ¿Alguien ha ido a Janitzio? La isla de Janitzio, en realidad es un monte, en realidad es un cerro, es el pico de un cerro. Nomás que está en el lago y sale el pico. No tiene ninguna cosa plana más que allá mero arriba, y eso porque lo aplanaron. Y allá mero arriba construyeron una estatua de Morelos, que está hueco por dentro de una escalera, y se sube uno hasta los ojos para ver la isla, el lago, perdón, bien hermoso. Pero tú te bajas de la lancha que te lleva, y en cuanto pisas ya está para arriba. O sea, no hay nada así plano, ya está para subir. Ahí vamos subiendo mi familia y yo, y luego de regreso, bien felices. Yo me encanta ver las cosas y demás con mis hijos y todo. Pero vi una familia de esas que van todos en bola, así la familia burrón, o sea, sí, saben, los Beverly de Peralvillo, algo así, todos en bola, van la abuelita y esto y lo otro, y van subiendo, pero dos señores ahí dicen: no, ya suban, nos platican, aquí nos quedamos. Y yo sentí bien feo, dije: no puedo permitir eso. Y soy un metiche de primera con eso, y voy con ellos, y mis hijos todos avergonzados: señores, sí suban, no pueden quedarse aquí. Yo soy como: ¿y usted qué? ¿Es el guía de turista o qué? No, perdóneme, perdone que me meta, pero ¿qué cree? Está bien bonito allá. Además ya les falta menos. Todo lo que han trabajado y han sufrido por tantito más, y van a ver, suban. ¿Qué creen? Lo logré. Dijeron: tiene razón, ahí vamos, espérenos. Yo me sentí así como el profeta Daniel que convenció al rey. Oiga, no es posible, le está diciendo el escritor, no es posible. Han sufrido por el Señor, han sufrido como otros, se han sentado con los héroes de la fe, y además ustedes ya sufrieron. No, síganle, no se echen para atrás, como dicen en mi rancho, no se arrenden.
No se echen para atrás. O como dicen los pochos, no se regresen para atrás. Pues ¿para dónde se regresa uno si no es para atrás? Pero así dicen, ¿verdad? Así dicen, no se regresen para atrás. Hermanos míos, sigamos haciendo historia deliberadamente. La palabra clave aquí es deliberadamente, decisión propia. Porque ¿sabe qué? De repente hacemos cosas no deliberadamente. Van los jóvenes, los adolescentes o los adultos, los matrimonios, vamos a un campamento, un retiro, allá se predica bien suave, traemos un predicador que es muy bueno, dice ilustraciones nuevas, dice de enseñanzas y nos convence a todos y regresamos como iluminados, así como separados del suelo, caminando bien felices, y tomamos decisiones y nos bautizamos o queremos hacer esto. Pero ¿qué nos hizo hacer eso? Tal vez la emoción. Tal vez el fragor de todos, ¿no? Tal vez la bola de gente haciendo cosas, como cuando van a bailar a Chalma. Dicen eso, ¿no? Yo nunca he ido, pero usted sí que ha ido, sí. Dicen que ahí todos bailan. Porque el menos rítmico que se lo hace así más serio, ahí como todos están, no es punchis punchis, ahí es otra cosa. Pero es música de tambor, y entonces al rato todos están bailando. Sí, dicen eso. O como en un antro, pues, ahí sí hay punchis punchis. El más serio de toda la escuela, el más serio de todo el barrio, el monosilábico que le dices, vamos, ¿te va a gustar? Pero al rato ahí sí está todo. ¿Por qué? Porque lo hizo deliberadamente. No lo hizo deliberadamente. Lo hizo por influencia. Tanto del ambiente, las luces y hasta del alcohol o lo que sea. ¿Saben? Dicen eso, los psicólogos dicen eso. En la música controla nuestros sentimientos y emociones. El bombo de la batería, esa cosa, pum, pum, pum. En algunas canciones tiene todo su ritmo, se acopla con nuestro corazón. Y usted llega muy tranquilos con, ¿cómo se llama? Las pulsaciones 58. Y sin correr ni hacer cardio, sin hacer cardio, su corazón se acelera a 80 y tantos con la pura música, porque ese sonido del ritmo hace que su corazón se acelere, y usted puede hacer cosas que no son deliberadas. Usted no las planeó, no las pensó, no, usted las hace porque la bola le dice. Bueno, pues en la palabra dice que debemos hacer cosas deliberadamente, no por la influencia de los demás, ni siquiera por la iglesia. Por eso Jesús cuando lo seguían multitudes no le gustaba tanto. Se escapaba de ellas. Allí en Marcos capítulo 2, capítulo 3, se escapó de ellos. Fue a orar por la madrugada y van por él y le dicen, Señor, están toda la gente, está la casa llena de gente. ¿Y cree usted que salió corriendo a la casa para sanar a todos los que lo buscaban? No, dijo, vámonos a otras ciudades a anunciar el reino de los cielos, porque a eso he venido. Y no fue a sanar personas, de verdad, léalo. No fue. ¿Por qué? Porque no era su misión. Su misión es salvarnos. La gente se enfermó otra vez después de que lo sanó la primera. Igual nosotros, pero la salvación es lo que él venía a hacer. Además, él no le gustaba que le siguieran multitudes, quería que le siguieran uno por uno, la vida personal, la vida individual. Así es que, hermanos míos, seamos conscientes de los sufrimientos que enfrentamos por la fe que profesamos y esperemos con pasión la victoria final. Dice el texto hermoso, dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa es una promesa. O sea, esto debe movernos. Yo sé que llegaremos allá y habrá una bendición muy grande, y eso debe movernos. Pero además, hermanos, sigamos perseverando deliberadamente. Para terminar, deliberadamente, pueden leer conmigo los versículos 35 hasta el 38, como dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermanos míos, déjenme decirlo con estas frases. Lean conmigo, por favor, estas frases. ¿Cómo dice? Vivamos la promesa futura mediante el gozo y la plenitud de la experiencia presente. Usted y yo podemos disfrutar el cielo desde ahora, por lo menos pincelazos del cielo, viviendo la fe. En la experiencia del domingo pasado, algunos de ustedes, algunos hermanos, unos jóvenes en particular, me decían: pastor, a mí me daban ganas de que hiciéramos 3 enramadas aquí, como dijeron los apóstoles Juan, Pedro y Jacobo. ¿Se acuerdan cuando el día de la transfiguración? Me decía, yo le entraba, pastor, y si usted nos hubiera dicho que nos sigamos toda la noche, yo me quedo a seguir orando. Estaba contento, yo creo que lo que más le gustó fue aquello de dígalo cantando. Y como no cantamos su canción, quería a fuerza que cantamos la canción, yo creo. Estoy bromeando a quien me dijo eso. Pero sí, esas experiencias son vivir la promesa futura mediante la plenitud, mediante el gozo y la plenitud de la experiencia presente. O sea, sí,
Ahora mismo podemos experimentar cosas que anticipan el gozo futuro. Digámosle de esta otra manera, lean conmigo. Disfrutemos la promesa de eternidad mediante el gozo de caminar con Él. ¿Qué hace del cielo el cielo? Dios, su presencia absoluta. ¿Qué hace del infierno el infierno? La ausencia absoluta de Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes pueden decir que Dios está en su casa? Dios está contigo, hermano. Estás en el cielo. ¿De qué hablas? Estás en el cielo. ¿Por qué te quejas a veces? Dios está contigo. Disfruta eso, anticipa esa eternidad en la temporaneidad presente. Y tercera cosa, gocemos su regreso con la convicción de que cumplirá su palabra. Él lo dijo y lo va a hacer, hermanos. Él lo dijo y es verdad, lo hará. Gocemos eso. Y por último, hermanos, tengo un desafío para todos nosotros. Desafío a escoger nuestra vida deliberadamente. Escoger qué vamos a hacer de nuestra vida deliberadamente. Leamos el último versículo, ¿cómo dice? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este pasaje de Hebreos nos muestra dos caminos: el de la autosuficiencia que nos lleva al juicio y el de la fe que nos sostiene en la promesa de Dios. Hermanos míos, la fe cristiana no es simplemente una serie de reglas que debemos seguir, sino un encuentro con el Dios vivo y en Cristo. Esa frase, si pecaremos voluntariamente, no está hablando de si decimos mentiras, si hacemos chisme, si no diezmamos, si somos orgullosos, si decimos ofensas a otros, lo cual según Jesús es un asesinato en nuestro corazón. No está hablando de eso. No es un discurso moralista para sean buenos, eso ya lo sabemos. Pero no podemos hacer eso. O sea, dar consejos moralistas no sirve de nada si no hemos tomado primero la decisión fundamental de entregarnos a Dios. En vano es que tú le digas a una persona, pórtate bien, si la condición principal de su cercanía con Dios no está resuelta. Cuando me traen a mí personas para aconsejar en la cita pastoral, lo primero que tengo que hacer es evangelizarlos si no son cristianos. ¿Qué consejo le doy a una persona? Que mira, que pórtate bien, no sirve de nada sirve si esa persona no conoce a Jesús primero, si no ha resuelto esa primera decisión de no errar al blanco, sino cumplir el propósito de Dios para su vida. Así es que, hermanos míos, de eso habla este texto. No está hablando de moralismo, está hablando de una decisión fundamental, la cual nos lleva a ser mejores personas, sin duda. Ahora, si hemos sentido debilidad en nuestra fe, si hemos sentido el peso del sufrimiento, recordemos, la fe no es un esfuerzo humano, sino un regalo de Dios, hermano. Este mensaje es para todos nosotros, no solo para los hebreos de aquella época, cuando estamos debilitados, cuando sí sentimos así como, pues no sé, pesar y de repente, yo digo que cuando decimos que ya Cristo venga, ¿sí decimos a veces que ya Cristo venga? Creo que es como cansancio de la vida, ¿no es cierto? Es como que ya no queremos seguirle. Ya, Señor. Yo una vez en la universidad tenía un problema con un maestro ahí que me estaba dando carrilla y se hablaba de que la universidad, esa facultad, filosofía y letras, no era costeable al Estado. No era costeable porque éramos bien poquitos alumnos. En toda la facultad éramos 35 alumnos. Imagínense, un día llegaron los de educación física a pedirnos apoyo para correr a su director, y entre los maestros de la educación física venía uno que era primo mío, y fuimos al aula magna, y estábamos ahí 22 pelados ahí nomás, y me dice mi primo, oye primo, ¿y a qué horas vienen todos los demás? No hay demás, somos todos. Es más, se me hace que vinieron unos invitados. Dijo, ¿son todos? Sí. El Estado decía que no costeaba la escuela, que era demasiado costosa, todos los maestros, la biblioteca y demás, para tan pocos alumnos. Y en una ocasión, cuando yo tenía esos problemas, dije, pues ojalá la cierren. Y así no deserté. Sí me explico, porque ahora no deserté y al fin al maestro ese fue el que corrieron. Gracias, Señor. Lo bueno es que no se murió, porque un día haré por uno y se murió, pero no, esta vez no se murió, nomás lo corrieron. No los mato yo. Oiga, a veces sentimos eso porque estamos cansados. Pues hermano, aférrate de estas enseñanzas. Cree en ese, deliberadamente cree, pensadamente, organizadamente cree. Haz votaciones en tu interior, que tu mente, sentimientos, emociones voten y todos juntos digan sí. Digo,
en caso de que seas esquizofrénico o algo así. No lo eres, pero lo que quiero decir es ejemplificar que deliberar es eso, pensarlo claramente. No estamos llamados a confiar en nuestra propia capacidad de permanecer fieles, sino en aquel que ha sido fiel con nosotros desde el principio. Yo sé que voy a seguir y tomo la decisión deliberada de seguir, no confiando en Gilberto Gutiérrez Lucero, sino confiando en el Dios que me salvó. No fuimos llamados a vivir con temor, sino con la certeza de que Dios en Cristo nos ha llamado a una vida de confianza y esperanza. Déjenme se los ejemplifico de esta manera para terminar. En algún tiempo fui vicepresidente académico del Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán, o de los colegios. Era un cargo que me dio el dueño, no era un trabajo, no era salario, ni contrato, ni nada. Era nomás, la escuela nos ayudaba, como ahora nos ha ayudado, y él me pidió ese favor y yo iba ahí y estaba una mañana en las instalaciones, en las oficinas y atendiendo asuntos de los papás y algunas situaciones especiales con los alumnos, porque también daba conferencias. Mi esposa también daba, y mi hijo mayor dábamos conferencias ahí a los padres de familia, a los muchachos. Y un día me topé con un caso que ilustra bien esto que quiero decirles. Era un chavalo que yo creo que hubo un error en el salón. ¿Nunca le pasó a usted eso como al Chavo del Ocho, hermano? ¿Nunca le pasó que usted, que están todos hablando, todos echando grilla y no sé qué, y usted es el responsable, usted es el más lindo alumno del salón? Y entonces usted está queriendo callarlos. Chamacos, espérense, oigan, compañeros, va a venir la maestra, no sé qué. Y en eso llega la maestra y toda la bola de hipócritas se callan y usted sigue hablando. ¿Qué no están entendiendo? Le estoy diciendo. Y la maestra, Gutiérrez, a la dirección. ¿Alguna vez le pasó algo así, hermanos? Una injusticia bárbara, que usted salió como el malo y era el bueno. Yo creo que así estaba pasando aquí. Y el otro chamaco, se le notaba lo malvado, se le notaba la cara de hipócrita, que estaba diciendo mentiras. Y este pobrecito, pero la maestra le tenía ojeriza a yo creo. Pero me encantó ese muchachito, porque era un asunto de trampa, de haber hecho trampa en el examen, cosas así. Pero este muchachito no decía, yo no hice trampa, no decía eso. No decía, yo no fui. No decía, fue fulano. No decía eso. Solo decía una cosa: yo no hago trampas. No decía, yo no soy un tramposo. Decía, y lo defendía. Y decía, yo no soy un tramposo. Y me encantó, dije, tiene razón. Él no es un tramposo. Se parece a esto. Se parece hermosamente a esto que dice el autor de esta carta. Dice, porque no somos de los que retroceden, sino de los que para preservación del alma. Hermanos, no somos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Cuando alguien te esté moviendo, te esté queriendo influir para mal, dile, no soy de los que retroceden, soy de los que permanecen. Soy de los que deliberadamente creen. De eso soy yo. Me gusta eso. Me gusta de reconocer quién somos. Declararlo, pero no porque cuando lo declaro sucede. Lo declaro porque soy. Porque Él me ha hecho eso. Soy de los que he creído deliberadamente en el Señor. No por emoción, no porque me influyeron otros. Decidí deliberadamente creer y seguirlo con todo el corazón. No soy de los que retroceden. Me encanta esa frase, por favor, apréndasela. Digan, versículo 39, ¿lo leen conmigo todo? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que, hermano mío, cuando te sientas tentado a desistir, cuando te sientas tentado a no seguir adelante, a no ser fiel al Señor, cuando sientas así de decaimiento, por lo que sea, porque alguien te hizo mala cara, por lo que sea, por favor, habla contigo mismo, habla en tu casa y dile a tus hijos y juntos y digan eso. No somos de los que retroceden, somos de los que deliberadamente creemos. Por eso, digan conmigo esta frase para terminar: miremos a Jesús y perseveremos en la fe deliberadamente. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir esta verdad con mis hermanos. Gracias por tu palabra, Señor, que en ocasiones nos mete en líos porque no entendemos algunas cosas, pero gracias porque nos das guía tuya, Señor, para comprenderla. Gracias, Señor, por la salvación permanente para siempre que nos has dado. Y sí, Señor, no vamos a fallar ni siquiera pensar en eso, Señor. Seguiremos adelante, perseveraremos. Por supuesto que sí, deliberadamente perseveraremos y creeremos en ti siempre. Aquí estamos para que nos uses. Bendice a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén.